Y en esta mañana, pues yo voy a enseñar. Y enseñar en la palabra de Dios. Vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro tema en este día. He titulado esta prédica El propósito del bautismo en el Espíritu Santo. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a disponer nuestro corazón para ser ministrados en esta mañana. Levanta tus manos y adora. Dile: precioso Espíritu Santo, gracias por estar en mí. Gracias, Espíritu de Dios, en esta mañana te adoramos y te bendecimos y te damos honor y gloria a ti por los siglos de los siglos. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Saludamos también a cada uno de los que están conectados y nos están viendo en esta mañana. Los invitamos a que dispongan su corazón, su espíritu para recibir la impartición del Espíritu Santo de Dios, porque recuerda que no hay distancia y no hay fronteras. La palabra de Dios viaja a la velocidad del pensamiento, así que disponemos nuestro corazón. El Espíritu Santo es la continuación de Dios aquí en la tierra. Él nos revela a Jesucristo. ¿Cuántos saben que por Jesús fue que nosotros conocimos un día a Dios? Por el Espíritu Santo fue que conocimos un día a Jesús. ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto? Fue el Espíritu Santo que nos guió para poder aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Él es el que nos revela la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Di conmigo, por eso es importante recibirle y ser guiados por Él. Por eso es la importancia, hay ahí la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque en cada acontecimiento de la humanidad, Él siempre, el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado presente. Cada vez que el Padre va a crear algo o a traer algo nuevo a la tierra, el Espíritu Santo de Dios participa. El Espíritu Santo de Dios está ahí participando. Cada vez que el Padre quiere mostrar su gloria, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que abre los portales, que al igual cuando allí en el tiempo de Ezequiel, tú y yo podamos caminar bajo cielos abiertos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren caminar bajo cielos abiertos? Entonces debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La evidencia principal del bautismo en el Espíritu Santo de Dios es el poder. Di conmigo, el poder. Dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la evidencia principal es el poder. Las lenguas son la evidencia inicial. Yo pregunto, ¿cuántos hablan en lenguas? ¿Cierto? Y si hablamos en lenguas, pues somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Cuando somos bautizados con lenguas es la evidencia inicial, pero es tan importante el hablar en lenguas que Dios se hace más real a nosotros. Porque cuando tú empiezas a hablar en lenguas, es algo que tú no lo sabes, tú no conoces ese lenguaje y es algo que choca con la razón, ¿cierto? Y el enemigo número uno de la fe se llama ¿cómo? La razón, el razonamiento, ¿cierto? Porque la fe simplemente nosotros creemos y caminamos. Abraham caminó en fe sin saber a dónde iba, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, entonces la razón viene y te ataca y te dice, tú eres un tonto, tú eres una boba o un bobo que está hablando algo que vas a quedar en ridículo. Pero si tú no eres
capaz de hacer el ridículo por el Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios no va a poder morar en ti. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu de Dios? El hablar en lenguas como evidencia inicial, pero es tan importante porque cuando tú hablas en lenguas, el poder de Dios se hace más real. Por eso es importante estar dispuestos. Así que nuestro título es el propósito de ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que recibir las lenguas, el ser llenos del poder de Dios tiene un propósito? Jesucristo mismo dijo, recibiréis poder para que seas ¿qué? Testigo del poder de Dios. Dios no nos capacita y no nos da algo para, o como que nos quedemos ahí, ¿cierto? No, Él quiere, es para que nosotros empecemos a ejercitar la tarea. Así que para los que toman nota, número 1, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es para ejercitar poder y autoridad. ¿Cuántos quieren poder y autoridad? Dice la palabra que Jesucristo echó fuera a todos los demonios con el poder y la autoridad que le daba el Espíritu Santo de Dios. Él sanó los enfermos y Él mismo transfirió ese derecho legal a cada uno de nosotros. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos creen que pueden tener ese poder? Que lo podemos desarrollar. Es un derecho legal que Dios nos transfirió. Dice aquí la palabra, he aquí os doy potestad, dice en Lucas 10:19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada, dice la palabra, y nada, ¿qué pasa? Nos dañará. Nada es nada. Tenemos toda potestad, dice la palabra, toda potestad para poner a Satanás y a sus demonios bajo nuestros pies. Di conmigo, está bajo mis pies. Toda obra del mal. ¿Cuántos pueden hacer así? Hay veces ni siquiera creemos que Satanás está por estrado ¿de qué? De nuestros pies. Y el diablo tiene que saber que ese es el lugar que le pertenece a él. Que él está ahí bajo nuestros pies. Y que tenemos la autoridad para destruir toda su maldad. Tenemos la autoridad de Dios para destruirlo. Dijo Jesucristo, yo vi caer a Satanás con la velocidad que cae un rayo. De esa manera como Jesús vio que Satanás cayó a la tierra con la velocidad que cae un rayo, ¿cuántos creen que nosotros tenemos el mismo poder para decirle a Satanás, tienes que obedecer con la velocidad de un rayo? Porque Él nos dio ese poder. Y dice la palabra, y el Dios de paz, di conmigo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿No le parece glorioso eso? En breve, es cuestión de segundos para que Dios eche por tierra los planes de las tinieblas. Así que tú no le tienes que tener temor a Satanás. Di conmigo, conscientes del enemigo, pero impresionados por el Dios del cielo. ¿Cuántos viven así? Nosotros tenemos que estar conscientes que hay un enemigo que está rodeándonos día y qué y noche. Dice que día y noche acusa a quienes, a los escogidos de Dios. Tú y yo tenemos que estar conscientes que hay un enemigo, pero impresionados por el Dios Todopoderoso. Él sí nos debe impresionar. El enemigo no. Él está por estrado ¿de qué? De nuestros pies. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 10:7. Dice, yendo, predicad el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Di conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos está aquí? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Entonces, ese poder y esa autoridad está sobre mí. Jesús nos dio la tarea.
Jesús nos dijo, hagan la tarea mientras van por la vida, mientras van por el camino. ¿Sanen qué? Enfermos, limpien, leprosos, resuciten, muertos, sanen, enfermos, liberen, cautivos. ¿De quién es la tarea? Di conmigo, mía. ¿De quién es la tarea? De nosotros, mía es la tarea. Yendo a la universidad, yendo al trabajo, yendo al colegio, yendo al mercado, yendo al banco, yendo en el Metrolínea, yendo en el carro, en el taxi, yendo en el transporte, en lo que te movilices, hacer la tarea. Yendo, sana enfermos, limpie leprosos, resucite muertos, hable palabra de ciencia, hable revelación. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Vayan haciendo la tarea. Liberte cautivos. Tú estás autorizado por Dios. Levanta tu derecha y di conmigo. Yo, para que sea más cercano, di conmigo. Yo estoy autorizado por Dios para hacer milagros. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Aleluya. Jesús nunca anunció el evangelio sin echar fuera un demonio. Dice que los demonios veían a Jesús y empezaban ¿a qué? A manifestarse y decían, hijo de David, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Por qué has llegado? ¿Por qué te has venido tan temprano a atormentarnos? ¿Cierto? Son los demonios manifestándose porque no soporta. El enemigo no soporta la presencia de Jesús. El enemigo no soporta la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú y yo somos contenedores. ¿Cuántos son contenedores del Espíritu? Somos contenedores del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el enemigo no soporta. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. No es compatible. La presencia que nosotros tenemos dentro con lo que el enemigo quiere atacarnos, no somos compatibles. Nosotros somos hijos de la luz. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces estamos autorizados para manifestar su gloria y su presencia. Número 2, el propósito del Espíritu Santo de Dios nos autoriza para mostrar la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:4, dice, él no pudo comprobar que la palabra humana se pueda comparar con lo que procede de Dios. Y dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana ¿qué? Sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Demostración de qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino vuestra fe tiene que estar fundamentada ¿en qué? Léanlo ustedes. En el poder de Dios. Tu fe no puede estar fundamentada, no espere nada del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Para que nuestra fe no esté fundamentada en un hombre, sino nuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios. Por eso Pablo dijo, yo teniendo el conocimiento, hubiese podido ir a ustedes y haberlos enredado con mucho conocimiento, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la sabiduría humana, la palabra humana, con el proceder y el poder de Dios. Por eso mi predicación, dijo Pablo, no fue con vanas, ¿qué? Palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Y hay tantos milagros y tantas cosas que ocurrieron en el caminar de Pablo, de ver la gloria de Dios. Y siempre él decía, esto procede de Dios. El propósito
de ser lleno del Espíritu Santo de Dios es para demostrar el poder. No tengas temor de orar por un enfermo. No tengas temor de poner las manos. Ay, pero es que si no se sana, pero ¿qué tal que se sane? ¿Cierto? Es mejor apostarle a que se sane. Y si no se sana hoy, pues sanará mañana, ¿cierto? Y si no, Dios no me usa para sanar a Juanito, pues me usará para sanar a Pedrito o a Santiago o a Juan o el que sea, pero Dios yo lo voy a ¿qué? A practicar. Yo voy a poner en práctica el poder, lo voy a demostrar. Por eso Pablo dijo, yo no lo hice con sabiduría humana, yo lo hice con poder ¿qué? De Dios, con demostración. ¿Y qué es eso de demostración? Es una manifestación visible, visible, visible de Dios. Es cuando tú oras por alguien y ese dolor desaparece. Que tú tienes un dolor y no tomaste nada y simplemente oraste y ese dolor ¿qué? Desapareció. O es cuando tú estás, ¿eso quién lo hace? El Espíritu de Dios. O cuando tú estás en una encrucijada y no sabes y le pide al Espíritu Santo de Dios que te guíe y el Espíritu Santo te dice, ve por la calle derecha, camino hacia el mar, entra en tal casa, porque el Espíritu Santo de Dios es específico. Ve donde tal persona, ve a tal persona y dile, Él está autorizado para que te ayude. Pero ¿quién es el que habla así? El Espíritu Santo de Dios. Di conmigo, el Espíritu Santo de Dios me enseña, me empodera, me guía. Al ser empoderado, enseñado por el Espíritu Santo de Dios, yo voy a caminar en el poder del Espíritu. Voy a caminar en ese poder. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús siempre predicó y demostró el poder. Y tú y yo tenemos esa autorización de parte de Dios. Cristo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo lo podamos ¿qué? Demostrar, para que tú y yo seamos portadores. ¿Cuántos son portadores de su gloria? Para que tú y yo seamos portadores de su presencia, seamos portadores de lo sobrenatural de Dios. Así que si te llaman y esa persona está en las últimas, ora. Si el Espíritu Santo de Dios te inquieta a llamar a alguien y tú lo llamas y esa persona está ya en la última condición y tú oras y luego se restablece su vida, ¿quién te guió a hacer eso? El Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu de Dios coloque algo en tu corazón, actúa. Actúa porque es Él enseñándote, porque Él sabe que tú y yo somos portadores de su gloria. Eso, todo eso que nosotros podemos manifestar fue porque Cristo Jesús lo ganó. Di conmigo, ya está ganado, ya está pagado en la cruz del Calvario. Jesús lo ganó, Jesús pagó tu salvación. Jesús pagó tu sanidad. Jesús pagó tu provisión, un alto precio, tu liberación, tu libertad, tu prosperidad, la transformación de toda tu casa, de tu familia. Di conmigo, ya está pagada. La salvación de mi familia ya está dada. ¿Cuántos lo creen así? No tienes que hacer más nada, sino clamar al Espíritu Santo de Dios porque ya está todo pagado. Él pagó todo. Él te liberó. Ya la culpa, el pecado, la vergüenza, todas esas cosas, el rechazo, la situación que el diablo te decía, no eres capaz de nada, no puedes alcanzar esto, todo eso está saldado. Dios lo llevó todo en la cruz. Él pagó todo. Di conmigo, una libertad total. ¿Cuántos han vivido libertad en Cristo Jesús? Pero Él quiere que tú y yo vivamos una libertad, ¿qué? Total. Que si tú oras y esperas confiadamente. Hablaba en estos días con alguien, he orado pero estoy desesperado. Estoy desesperado. ¿Crees que está confiada esa persona? No, ¿cierto? Porque tú oras y espera
confiadamente que Él hará. Él hará. El que creyere, dice la palabra, no sé qué, no se apresure. Simplemente espera en Dios, porque fiel es Él que nos dará la victoria. Fiel es aquel que lo ha prometido. Dios me hablaba en la semana pasada, mis promesas, dice, son sí, las promesas de Dios son sí, y en Él ¿qué? Amén. Y el Señor me decía, mi sí sigue siendo sí. Yo, Jehová, no cambio. Y para los que están allí en casa, el sí de Dios sigue siendo sí. Él no cambia. Él no cambia. Tercera razón por la cual somos bautizados por el Espíritu Santo. Número 3, somos ungidos para hacer lo imposible. ¿Cuántos son ungidos de Dios? Jesucristo, en su humanidad, Jesucristo como hombre tuvo que ser ungido. Y un requisito de Dios para usar a cualquiera, di conmigo, cualquiera, a cualquier persona que Dios llame para ser usada en el ministerio, hay un requisito, que haya sido ungida con el Espíritu Santo de Dios, que haya sido Dios quien te llamó, fue Dios quien te comisionó. Fue ese día, esa noche, cuando tú fuiste y dijiste, Señor, yo te acepto. No sabías por qué pasaste enfrente, pero el predicador, el que estaba allá enfrente, te dijo, allá la de color tal queda ungida y sellada con el Espíritu Santo de Dios, porque tengo un propósito eterno con él o con ella. Cuando Dios descubre nuestro corazón y sabe que nosotros somos potencial para Él, para seguir, para que el reino de Dios siga avanzando en esta tierra. Pero Dios lo sabe, el enemigo también, ¿qué? Sabe que somos un potencial alto y por eso viene a dañarte, viene a atacarte. Pero Jesús como hombre fue ungido y ese es el requisito. ¿Y qué es eso de ser ungido? Es ser capacitado y empoderado por Dios de manera sobrenatural, con la habilidad divina de hacer las cosas que son imposibles en lo natural. Empoderado por Dios, capacitado por Dios de manera sobrenatural. Di conmigo, empoderado. Levanta tu mano derecha y di conmigo, yo soy capacitado y empoderada por Dios de manera sobrenatural, con una habilidad, di conmigo, con una habilidad divina para hacer las cosas que son imposibles en lo natural. Es Dios. ¿Quién es que nos da eso? ¿Quién es? Dios, el Espíritu Santo. Yo pregunto quién es y usted va a gritar fuerte. El Espíritu Santo de Dios nos unge. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí. ¿Y de dónde venía Jesús cuando declaró, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí? Jesucristo venía de estar 40 días en ayuno, 40 días con sus días y sus noches. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo de Dios y bajó del monte en su poder y entró a la sinagoga y dijo, se le dio el libro de Isaías para leer y dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién fue el que ungió a Jesús? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que nos unge a nosotros hoy? Grítalo, el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Espíritu. En Él vivo, en Él soy y en Él me muevo. Somos del Espíritu Santo. Por eso,
Cuando tú y yo somos del Espíritu Santo, ninguna situación puede tocarnos. Satanás nada tiene en qué, en mí. Digo conmigo, Satanás nada tiene en mí. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Dijo, vamos, estaba así en una charla así como estamos en esta mañana, y le dijo a sus discípulos, vamos, levantémonos y vámonos. Porque ahí llegó ¿quién? El tentador, el Satanás, y ese nada tiene ¿qué? En nosotros. Nada tiene en mí, vámonos. Él nada tiene en nosotros. Así que si somos empoderados, capacitados para hacer cosas imposibles en lo natural, si somos hijos de Dios, ¿cuántos creen que lo pueden hacer? ¿Cuántos saben que la unción de Dios está sobre sus vidas? Digo conmigo, su unción está sobre mí. Su unción está sobre mí. Y la unción tiene nombre y se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, di conmigo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está contigo? La gente lo va a notar. La gente va a notar que Dios está contigo. Como le dijeron a Pedro, allí dijo, su forma de hablar, ¿qué? Lo delata. Tu forma de hablar lo delata. La gente se va a dar cuenta que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. La gente se va a dar cuenta que tú eres portador de la presencia de Dios porque tu forma de hablar te delata. ¿No te ha pasado que tú estás y llega alguien en medio de un poco de personas y habla unas cuantas palabras? Y tú dices, ese o ella es ¿qué? Creyente. Él conoce a Dios porque esas palabras solamente las usa un hijo de Dios. La gente va a notar que tú tienes el sello. Ese sello indeleble de la presencia del Espíritu Santo de Dios que te hace superior al montón. Que como decía esta mañana, no es por tu estatura o por tu cara bonita o por tu ropa lo que portes. No, recuerda que eso Dios lo desecha. Es por el sello maravilloso de la presencia de Dios que está en tu vida que te hace diferente al montón. Y en medio de todo, cuando tengan que escoger, pase este, pase aquel, dice, ese no es, no hay otro. Dice, sí, ese que está allá, ese es, tráigalo. Porque la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios será notoria en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Digo conmigo, porque Él está sobre mí. ¿Cuántos saben que Él está sobre ti? Haz así, pon tus manitas acá en su cabecita y di, Él está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí. Me ha capacitado, me ha empoderado para hacer milagros. Soy ungida para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. Todo esto lo hago por amor a ti, Señor. De gracia he recibido, de gracia doy. Amén y amén. Somos empoderados por el Espíritu de Dios. Jesucristo fue empoderado por el Espíritu y tú y yo fuimos empoderados. Él fue empoderado. ¿Cómo fue también Él aprobado? Porque somos empoderados. Es como cuando tú vas y estudias una carrera y tienes el conocimiento, pero entonces ahora viene la prueba, ¿cierto? Vas a poner en práctica lo que aprendiste. Y entonces te dan trabajo en una empresa y ahí donde tú tienes que demostrar que tú estás, ¿qué? Aprobado y calificado para hacer esa tarea, ¿cierto? Jesús, dice la palabra,
Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Mire lo que aprobaba a Jesús. Estoy leyendo Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. No sé si está en pantalla. Vamos todos. ¿Qué aprobaba Jesús? Varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Maravillas, prodigios, señales de Dios que Él hizo en vosotros por medio de Él con vosotros, como vosotros mismos. A ver, ¿qué aprobaba Jesús? Maravillas, prodigios y ¿qué más? Y señales. Maravillas, prodigios y señales. Y así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo de Dios y aprobado con maravillas, señales y prodigios, Él también nos empodera a cada uno de nosotros con esas mismas cosas. ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? Que cuando tú declares, vas a ver en oración creyendo milagros, maravillas y señales. Dios te unge. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios te unge, te da poder para que vaya y hagas ¿qué? La tarea. Para que vaya y hagas la tarea. Para obrar por encima y más allá de lo natural. Por encima, di conmigo, por encima y más allá de lo natural, de lo que mis ojos pueden ver. Ahí cuando nosotros entramos en ese terreno, es el terreno de la fe. Y somos imparables. Cuando tú pisas, cruzas esa línea, te entras en el terreno de la fe. Ahí es donde tienes que caminar como caminó Moisés. Como sosteniéndose, como viendo a quién, al invisible, porque ahí es donde viene el ataque de las tinieblas. La duda, la razón, la incredulidad, viene y golpea tu fe con fuerza para dañarte, para sacarte. Pero el Señor te dice en esta mañana, por medio del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, tomad el escudo de la fe con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor te empodera para que tú puedas apagar todos los dardos de fuego. En este tiempo tan difícil donde tú estás escuchando tanta información, tanta cosa y la fe se va menguando y los medios de comunicación y todos los videos y todas las cadenas de WhatsApp y todo eso se van agigantando y acrecentando. Tú le estás poniendo mucho más cuidado a lo que están diciendo ahí y la fe se está diluyendo y se está escondiendo. Pero tenemos que despertar y entrar a ese terreno de lo sobrenatural, andar en el Espíritu, como dice la palabra, y no satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne, mire noticias falsas y que no sé qué, a tanto le pasó y para crear pánico, porque el diablo eso es lo que quiere, crear pánico. El enemigo dice, o en una encuesta dice, va ganando, y tú, ¡ay! Es mentira. Se está acabando, mejor dicho, tinieblas cubrirán ¿qué? La tierra, pero sobre ti será vista su gloria. Y eso me dice su palabra y yo me sostengo como viendo al invisible, porque a mí me sigue el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Y si yo miro hacia atrás, recuerda que el que te recuerda el pasado, ¿quién es? Satanás, para robarte la paz. Pero si yo miro hacia atrás, ¿qué es lo que me sigue a mí? El bien y la misericordia. Y si yo miro hacia atrás, es porque Dios es mi retaguardia. Él es mi retaguardia. Y yo camino en victoria porque Dios va conmigo. No importando lo que mis ojos vean, no importando lo que los medios de comunicación digan, yo me sostengo como viendo al invisible. ¿Por qué nos sostenemos como viendo al invisible? Porque la persona, di conmigo, la persona del Espíritu Santo de Dios ha hecho de mi corazón su morada.
¿Cuántos son morada del Espíritu? Somos contenedores del Espíritu Santo de Dios y vamos terminando. La buena noticia es que por su obra terminada en la cruz, tú y yo somos aprobados y certificados. Di conmigo, yo soy aprobada y certificada para hacer la tarea. Aleluya. Para sanar los enfermos, para limpiar los leprosos, para resucitar los muertos, para arruinarle la fiesta a Satanás. ¿A cuánto les gusta arruinarle la fiesta a Satanás? ¿Cierto? Entonces eres certificado y aprobado en este día para hacerlo. ¿Por qué? Por su obra terminada en la cruz. No importa la condición de tu casa, no importa cómo estés viendo, entre más oscura sea la noche, siempre, di conmigo, siempre habrá un amanecer. Habrá un amanecer. Y vamos con Jesús y de cierto cruzaremos al otro lado. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Un poquito más y lo que ha de venir vendrá, no tardará, dice el Señor. Por eso cuando Juan le dijo a Jesús, ¿eres tú el que debe de venir o esperamos a otro? Juan estaba en la cárcel y le mandó un WhatsApp a Jesús, ¿cierto? Y entonces le mandó un mensaje, ¿eres tú o esperamos a otro? Y entonces Jesús le contestó, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Di conmigo, poder de Dios demostrado y visible a mis sentidos. Y de hacer saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven. Estoy leyendo Lucas 7:22 para los que toman nota. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son ¿qué? Limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Aleluya, manifestación del poder de Dios de manera visible. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que si hay un sordo, tú ores por él. Y en el nombre poderoso de Jesús envío palabra de sanidad sobre su vida. Y al espíritu de sordera le digo en esta mañana, sale en el nombre poderoso de Jesús. Y al espíritu de enfermedad lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de enfermedad, te maldigo y te echo fuera. Y te declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Al virus, al COVID llamado 19, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Se va la fiebre, pasa el resfriado, se normalizan sus pulmones, su sistema respiratorio es sano en el nombre poderoso de Jesús. Aprobado. Aprobado y certificado por Dios a través del Espíritu Santo de Dios para manifestar ¿qué? Milagros, señales, prodigios, sanidades. Ay, pero qué tal que no se sane. No importa, pero qué tal que qué? Que sí se sane. Porque la palabra, la materia prima para que el Espíritu de Dios ejecute milagros es la palabra de Dios puesta en mi boca y soltada. Por eso, no en vano dice Dios en su palabra, envía la palabra, que ella vaya a hacer la labor para la cual ha sido enviada. No tengas temor. Para la cual ha sido enviada. Y si tú envías palabra de sanidad, pues eres sano. Manifestación visible de la presencia de Dios porque somos aprobados por Dios. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? El Espíritu Santo de Dios está con nosotros para quitar el dolor. No importa qué clase de dolor sea. Si te duele la barriga, ora. Señor, me está doliendo la barriga, no sé qué es, pero en el nombre me apego a ¿qué? A la palabra. Una palabra de Dios declarada hace huir la enfermedad y las tinieblas. Por eso en esta mañana yo quiero decirte que tú estás aprobado y certificado por el Espíritu Santo de Dios para hacer milagros, señales y maravillas, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos,
para echar fuera demonios. No tengas temor al enemigo. El diablo no podrá tocarnos ni un pelo. Así la piel se nos ponga de gallina, como dicen por ahí, tú puedes decir: Satanás, nada tiene que en mí. Así que, chicos, vámonos, dijo Jesús. Muchachos, vámonos, porque viene el tentador y nada tiene que en nosotros. Nada tiene en mí. No tengas temor. Aunque venga con toda su artillería, nosotros estamos revestidos de poder. Recuerda esto, que estás ungido y aprobado y certificado por Dios por su obra terminada en la cruz del Calvario. Termino con esto: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y aunque bebieren cosas que mortíferas, ¿qué pasa? No les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, dice una canción: los sordos oyen, los ciegos ven, y con milagros Dios manifiesta su poder. Los sordos oyen, los ciegos ven, y con milagros Dios manifiesta su poder. Su poder está en mi vida. Su poder está en mi vida. Aleluya. Aleluya. Aprobada, certificada por Dios, para que los sordos, ¿qué? Oigan, para que los ciegos, ¿qué? Vean, y manifestar milagros, señales y maravillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí para cumplir su propósito.